Hola a todos, una alegría saludarles desde acá, desde la ciudad de Concepción. Me siento muy bendecida de poder entregarles el día de hoy una palabra de parte del Señor para ustedes. En esta previa de la convención, ¿cierto? Ya no nos queda nada para la próxima semana, en un par de días, ¿cierto? Reunirnos allí en Valdivia. Estamos muy expectantes de lo que Dios hará. Yo estoy muy expectante, estoy muy feliz de poder verles a cada uno de ustedes que siempre me saludan con tanto amor. Siento su amor, así que estoy muy contenta de lo que Dios va a hacer. Y esta palabra fue una palabra que yo entregué en el reencuentro que hicimos acá en la ciudad de Concepción, y tuve una voz clara de parte del Señor de poder entregar esta palabra al ministerio. Así que en obediencia a eso, tengo la bendición hoy día de poder transmitirles esta hermosa revelación que el Señor me ha dado. Y de lo que les quiero contar, ¿cierto? Es de algo que vivimos en nuestro diario vivir, que es ser discípulo, y cómo nosotros vivimos el ser discípulos. Así que antes de empezar, los quiero invitar a orar para que sea el Señor quien dirija, ¿cierto?, esta palabra, para que sean sus palabras y no las mías las que puedan salir de acá, ¿cierto?, de mi boca, para poder llegar a sus corazones. Así que les invito a cerrar sus ojos, a que puedan allí presentarse delante del Señor. Papito amado, te doy tantas gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder grabar esta palabra para tus hijos, Señor, de poder entregar esta palabra, de lo que tú, Señor, me has dicho que le dé a tu pueblo en este tiempo. Padre, yo quiero bendecir cada uno de estos corazones que escuchará esta palabra, que sea una palabra de inspiración, de motivación, de revelación para sus vidas, Padre. Y también, Señor, te pido que sea tu Espíritu Santo quien esté guiando esto en todo momento, Señor, para que sean tus palabras, Señor, que salgan de mi boca. Gracias, Señor, por esta oportunidad. A ti, Señor, toda gloria, toda honra. A ti, Señor, gracias por la bendición hermosa que tenemos de ser tus hijos, Padre. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Y amén. Entonces, ¿de qué les voy a hablar? Es de Pedro. Este Pedro, ¿cierto?, que fue discípulo de nuestro Señor Jesús, y quiero que en esta palabra podamos ir haciendo un paralelo entre lo que fue la vida de Pedro y lo que también es nuestra vida. Nuestra vida, ¿cierto?, desde que conocemos al Señor Jesús y avanzamos en este caminar junto con Él. Un caminar que tiene altos, bajos, un caminar que a veces nos tiene en la gloria y a veces nos tiene en el suelo, literalmente, ¿cierto? Pero independientemente de la circunstancia, podamos entender que nuestro Señor, nuestro Dios, siempre está de nuestro lado, siempre está con nosotros, nunca nos deja, nunca nos desampara, y que Él siempre tiene pensamientos de bien para nuestra vida, y que su deseo es bendecirnos, es amarnos, es que estemos bien. Amén. Entonces vamos a ir, ¿cierto?, a la palabra. Y la palabra partimos en Lucas 5, del 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Entonces vemos aquí cómo fue el llamado de Pedro, ¿cierto? Vemos que Pedro estaba haciendo una de las labores que él hacía, ¿cierto? Su oficio, que era ser pescador, y dentro de ese oficio el Señor va a su encuentro. Y así también fue con nosotros, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas el Señor nos encontró en diferentes circunstancias que podíamos estar viviendo. Pero una de las cualidades que podemos ver es que generalmente el Señor nos encuentra en una circunstancia adversa, como era para Pedro, ¿cierto? Porque él estaba en una condición de que no había pescado absolutamente nada en toda la noche. Y ese pescado, ¿cierto? Para él significaba sustento económico, significaba su trabajo, significaba poder ayudar también y proveer a su familia. Entonces, esto significaba que él realmente lo que estaba haciendo estaba fracasado, ¿cierto? Porque no había conseguido pescar absolutamente nada. Pero ¿qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando tú te encuentras con el Señor, Él llega a tu vida y una de las cosas que pasan es que el Señor revierte situaciones que estaban en tus vidas. Situaciones de maldiciones, de pecados, situaciones de fracaso. Él viene a revertir. Y tal cual fue el milagro que pasó en Pedro, ¿cierto? De no pescar nada a pescarlo todo. Y así quiere llegar el Señor a nuestra vida. Él quiere llegar con milagros sobrenaturales. Y fue tal cual, ¿cierto?, para Pedro. Y yo sé que tú tienes muchos testimonios y yo también testimonio de cómo el Señor me encontró y al encontrarme, ¿cierto?, revirtió situaciones en mi vida que yo pensé que nunca iba a poder vencer. Pero me di cuenta que con el Señor sí se puede. Y con el Señor sí se puede vencer, porque para Dios, para nuestro Jesús, no hay nada imposible. Y Él revirtió totalmente, ¿cierto?, esta situación. Podemos ver la actitud que tuvo Pedro. Pedro tuvo una actitud de obediencia. Totalmente. Seguramente Pedro ya había escuchado a lo mejor que Jesús andaba por allí, a lo mejor estaba escuchando cuando él estaba predicando a la multitud, o a lo mejor no. Pero él, al ver su autoridad y al ver el milagro, él inmediatamente se puso delante del Señor, se postró delante de él, y él le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. ¿Qué vemos en él? Vemos esa actitud de humildad, esa actitud de decir: Señor, yo sé que la verdad no sé nada, no sé nada. Y yo me pongo aquí a tus pies para que seas tú el que dirija, el que haga. Y anteriormente vemos también cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, boga mar adentro. Y él le dice: Señor, no, si estuve toda la noche pescando, realmente no pasó nada. Pero le dice: pero en tu nombre echaré la red. Y aquí vemos otro punto principal de la vida de Pedro. Fue la obediencia. La obediencia, porque él dijo: Señor, ya, ok, las circunstancias son adversas, la verdad es que yo sé que en la lógica no hay peces en este mar, por lo menos esta noche no, pero en tu nombre echaré la red. Y esa también tiene que ser nuestra actitud de obediencia, porque tú sabes que la obediencia te va a llevar a alcanzar y ver milagros sobrenaturales en tu vida. Señor, la circunstancia está todo mal, pero en tu nombre lo haré. Si tú lo dices, lo haré. Y como resultado vas a ver los milagros sobrenaturales que van a acontecer en tu vida, tal como lo fue para la vida de Pedro. ¿Cierto? Vemos también, como les había comentado, que él reconoce su condición. Cuando él se postra delante del Señor, dice: apártate de mí, que soy hombre pecador. Y eso habla, como les comentaba, de esta humildad de corazón y de algo que nosotros tenemos que tener siempre claro en nuestra vida. ¿Cuál es realmente nuestra condición?
A veces, ¿cierto?, frente a las personas, frente a nuestros pastores, podemos aparentar algo. Pero el Señor no quiere que nos acerquemos a Él con una apariencia, con una careta, sino que podamos nosotros reconocer cuál es nuestra real condición, como lo hizo Pedro, hombre pecador, ni más ni menos. Pero el Señor vio eso en su corazón y al verlo, ¿qué hizo? El Señor lo llamó a seguirlo. Y dice que ellos dejaron todo, e inmediatamente lo siguieron. Es decir, el Señor llegó a su vida, hizo el milagro, lo llamó, ¿cierto? Y ellos lo siguieron. Y además les dio un propósito de vida, que es una de las cosas más hermosas que hace el Señor cuando Él te encuentra. Andábamos perdidos, ¿cierto? No sabíamos para dónde iba la micro, literalmente, y el Señor nos encuentra y nos da un propósito. Y lo hermoso del propósito que el Señor da, que no es un propósito diferente al que le dio a Pedro. Es el mismo propósito, que es que seamos pescadores de hombres. Entonces vamos a destacar algunas cualidades más que tuvo este discípulo, y también tú andas ahí haciendo un paralelo con tu vida, y si te sientes identificada con algunas situaciones o identificado con algunas situaciones que el Señor ha hecho en tu vida o situaciones que tú has pasado, condiciones que te ha tocado enfrentar, pruebas, etc. Entonces, aparte de lo que ya hemos dicho, ¿qué más podríamos decir de Pedro? Fue un discípulo fiel a Jesús. Fue uno de sus cercanos, recibió siempre sus enseñanzas de cerca y además era no solamente un oidor de la palabra, sino también era un hacedor de la palabra. Lo que el Señor enseñaba, él inmediatamente quería ponerlo en práctica. Entonces podemos destacar la fidelidad que Pedro tuvo como discípulo. Podemos ver también que Pedro era un hombre apasionado por el Señor. Apasionado, ¿cierto? Cuando Jesús quiso lavarle los pies y él dice, no, Señor, por favor, no me laves los pies. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Y el Señor le dice, entonces no vas a tener parte conmigo. Y Pedro, entonces, Señor, por favor, báñame entero, ¿cierto? ¿Qué vemos ahí? Vemos su personalidad, su carácter apasionado por el Señor, de ir a todas, ¿cierto? Y de estar. A lo mejor tú también eres así, eres un apasionado por el Señor, que ha ido a todas con el Señor, que no ha escatimado recursos, que no ha escatimado esfuerzos. Y esa era una pasión que nosotros podemos destacar de Pedro. Podemos ver también que Pedro fue el único discípulo que caminó sobre el agua. ¿Por qué? Por la cualidad de la obediencia. Cuando el Señor le dijo, ven, él fue. Y fue el único que fue capaz de caminar sobre el mar. Siempre vemos en la parte que Pedro se hundió, ¿cierto? Por la tormenta, ¿cierto? Por los vientos. Y destacamos como ese aspecto negativo de esa parte. Pero destaquemos lo positivo. Pedro fue el único que se atrevió y logró caminar sobre el agua. También Jesús reprendió fuertemente a Pedro y Pedro fue capaz de soportar una tremenda reprensión que el Señor hizo sobre su vida, que fue decirle, Satanás, ni más ni menos, apártate de mí, Satanás. Yo no sé si alguno de ustedes, el Señor o algún líder, pastor, lo ha reprendido a tal punto de decirle, Satanás, ¿cierto? Dice en Mateo 6:23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Fuerte, ¿cierto? Y más encima le destaca, le describe el por qué lo llamó así. Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en los hombres. Y yo creo que muchas veces, nosotros hemos
tenido nuestra vista en los hombres y no en las cosas del Señor. Pero ahora me pregunto, mi pregunta es, ¿cómo ha sido tu actitud frente a la reprensión? Porque yo digo, pucha, Pedro, si mismo Jesús lo llamó Satanás, es que hay para salir arrancando de eso, o sea. Pero él tuvo una actitud humilde frente al Señor y él aceptó esa represión que el Señor tuvo contra él. ¿Cuál ha sido tu actitud frente a la exhortación? ¿Cuál ha sido tu actitud frente a la disciplina? Cuando te han dicho algo, ¿te has herido al tiro? Ah, no, yo me voy de acá. Yo no soporto esto. No hay que ver que me anden llamando la atención. ¿Cómo ha sido tu actitud cuando has sido tal como fue Pedro, exhortado por el Señor? Y esa es una lección que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que aplicar también a nuestra vida. Pero ¿qué pasó? Él, al ser obediente y aceptar esa reprensión, vemos inmediatamente, eso estaba en Mateo 16, en Mateo 17, inmediatamente vemos que después Pedro fue testigo de ver la misma gloria del Señor. Y fue testigo junto a otros 2 discípulos de la transfiguración. Vemos en Mateo 17:1 que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Pedro, siempre Pedro, ¿cierto? Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Podemos destacar muchas cosas de esta palabra, pero lo que quiero destacar es esto, que Pedro, al aceptar la reprensión fuerte de parte del Señor, pocos días después él fue testigo de ver la misma gloria del Señor a través de la transfiguración. Tal vez a ti muchas veces, por no aceptar la reprensión, te has perdido esto. A lo mejor por no aceptar la disciplina de parte del Señor, 2 días pasado mañana ibas a ser testigo de ver un milagro sobrenatural. Pero a lo mejor nuestra actitud nos ha robado eso, nuestra actitud. Pero la actitud de Pedro fue tan hermosa y él siguió siendo fiel al Señor y siguió siendo uno de sus cercanos. Y el Señor le permitió, ¿cierto?, ser uno de estos 3 que vieron la transfiguración y la misma gloria del Señor. Y seguimos, ¿cierto?, en nuestro caminar con Jesús y nos encontramos con situaciones tristes. Yo creo que todos hemos pasado pruebas, dificultades, pruebas, el nombre que tú le quieras poner: enfermedad, escasez económica, muerte de algún familiar querido, traición, etc. Muchas cosas que nosotros pasamos a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Me gustaría decirte que cuando tú te encuentras con el Señor, todo se vuelve color de rosas. Y si bien en parte sí es así, porque este gozo y esta esperanza sobrenatural que embarga nuestro corazón nos hace ver las cosas un poco de ese color, independientemente, igual pasamos circunstancias adversas y de sufrimiento. Y aquí el Señor predice un momento muy triste para la vida de Pedro, que fue cuando Pedro lo iba a negar. Entonces Pedro venía de estar todo este camino con el Señor. Nosotros muchas veces venimos de estar un camino largo con el Señor.
pero nos toca enfrentar un momento de quiebre. Y en Lucas 22, del 31 al 34 vemos: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hoy yo veo acá el corazón de Pedro frente a lo que el Señor le estaba diciendo, porque obviamente Pedro dijo: no, o sea, Señor, ¿cómo ni siquiera se me puede pasar por la mente que yo voy a negarte? Y yo, ¿cuántas veces hemos estado tal como Pedro? Señor, yo a la muerte contigo, a la muerte contigo. Y pasamos a veces un pequeño momento de dificultad y nos apartamos del Señor. Y la noche anterior estábamos orando ahí, clamando: Señor, yo a la muerte contigo. Y quiero decirte que así somos, porque esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra carne, esa es la humanidad que está en nosotros. Y así vivió Pedro. Y Pedro, cierto, está aquí frente al Señor, y el Señor le advierte y le dice que viene este momento de prueba, pero él tan lindo y le dice: pero yo estoy contigo. Yo en esta prueba yo estoy rogando por ti. Y estoy rogando que tu fe no falte. Entonces tal vez tú estás pasando un momento de prueba. El Señor tal vez te lo advirtió en un sueño. Tú sabías que venía un tiempo complejo, pero tú no estás solo. El Señor está rogando por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no se debilite, para que no flaquees y ni siquiera se te pueda llegar a ocurrir que vas a estar mejor afuera del camino del Señor que con el Señor. Y dice, le dijo: Satanás te pidió para zarandearte, ¿cierto? Para moverte, para zarandearte, para sacudirte, pero yo estoy contigo. Y uno dice: pero Señor, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pasar estos tiempos? Pero son tiempos necesarios. Sabemos que las pruebas son los tiempos en que el Señor ve nuestro corazón. ¿Cómo vas a saber si tienes fe si no pasas una prueba? La fe se ejercita en las pruebas. Y el Señor necesita ver, y tú necesitas saber cuál es tu nivel de fe. Y esto es puntualmente lo que le pasó a Pedro, fue negar a Jesús. Y yo me preguntaba, y uno muchas veces dice: ¡ay, Pedro, pero cómo se atrevió tanto! ¿Cierto? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos también negado al Señor? Lo hemos negado no solo de palabra, muchas veces también en nuestro testimonio. A veces el no tener fe nos ha llevado a negar a Jesús, a negar su muerte en la cruz. Y muchas veces nosotros, yo creo que podemos decir que hicimos y hemos hecho lo mismo que Pedro ha hecho: negar al Señor, negarlo. Y vemos cómo fue esto, ¿cierto? Avanzando en la historia, en Lucas 22:54 pasa el momento en que Pedro lo hace, ¿cierto? Lo que el Señor le había predicho. Y dice el 54: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿A quién? ¿Cierto? A Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco.
Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¡Oh! Imagino esto. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y me emociona un poco porque me imagino esta escena, me imagino, porque vemos que Pedro no solamente lo negó 3 veces, sino que además lo negó con 3 personas diferentes, en diferentes circunstancias en que lo confrontaron. Él lo negó y él dijo: no lo conozco, ¿cierto? Pero después ve que el Señor lo mira de lejos, ¿cierto? Su rostro. Y él obviamente se acuerda de lo que el Señor le había dicho y dice que Pedro lloró amargamente. Y yo me siento muy identificada con Pedro. La decepción que él tiene que haber sentido en su corazón. ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor y cómo nos hemos sentido? Nos hemos sentido tristes, decepcionados, que nuestro corazón se parte en 2. Y el Señor tenía razón cuando le dijo a Pedro que lo iba a hacer, porque somos eso, somos débiles, somos carne, nos equivocamos, fallamos 1 y 1000 veces, ¿cierto? Y su mayor dolor tiene que haber sido esto, haber decepcionado y defraudado a su maestro, el que a él le había dicho: Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. Un par de días antes le estaba prometiendo que le iba a seguir hasta la muerte y después lo estaba negando. ¿Te hace familiar? ¿Te hace conocido haberte enfrentado a situaciones así? Yo creo que todos, ¿cierto?, podemos sentirnos muy identificados con esto. Y pienso en el proceso post-negación de Pedro. ¿Cómo él se habrá sentido en su corazón, en su mente? ¿Qué habrá pensado? Habrá pensado, bueno, todo llegó hasta aquí. Realmente este no es mi camino. Yo no soy capaz de hacerlo. Soy débil. No tengo fuerza de voluntad. No es para mí, es para otros. ¿Cierto? Yo soy un fracasado. Una vez más fracasé. Ni siquiera para esto sirvo. Me imagino todo lo que Pedro habrá pensado en su mente. Y muchas veces cosas que nosotros también pasamos y pensamos cuando tenemos momentos de prueba o de dificultad en nuestra vida. Bueno, esto ya no es para mí. El Señor ya no está conmigo. El Señor se enojó porque no soy fuerte. Soy débil. El Señor me está mirando de lejos. El Señor se apartó de mí porque me equivoqué nuevamente. No sé qué reflexión viene a tu mente de este proceso post-negación de Pedro y tal vez cosas que tú has pensado cuando has pasado estos momentos difíciles. Pero lo hermoso de esto es que el Señor siempre está ahí. Y Pedro había visto muchos milagros, había estado con el Señor, había visto su gloria, pero aún así había llegado a este momento de quiebre. Y nosotros también muchas veces hemos visto su gloria, hemos visto milagros, hemos visto su poder, hemos visto su andar, su proceder, hemos visto cómo el Señor nunca nos deja, nunca nos desampara. Pero también llegamos a estos momentos de quiebre en que llegamos a pensar: chuta, a lo mejor este no es mi camino. Este no es mi camino. Pero lo que el Señor te quiere decir es que no importa si tú hayas fallado 1 o 1000 veces, Él siempre va a estar contigo para levantarte.
Él siempre va a estar contigo para sanarte, Él siempre va a estar contigo para abrazarte, porque aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, el Señor te va a recoger, porque Él nunca nos va a desamparar. Y nuestro Dios es un Dios de restauración, es un Dios de restauración. Él quiere restaurar lo que ha quedado roto en tu corazón por tu transitar en su camino, por tu transitar siendo un discípulo de Él. Y además debemos entender que nuestro Señor es un Señor, un Dios de 1,000 oportunidades. Cada día sus misericordias se renuevan. Cada día tú tienes una nueva oportunidad para volver a empezar. Y pasado el tiempo, ¿cierto? Jesús se vuelve a reencontrar con Pedro. Pasado el tiempo después que Él ya había sido crucificado y había resucitado, Él volvió a presentarse varias veces frente a sus discípulos. Y vamos a ver en Juan 21 como el momento en que Él se vuelve a reencontrar con Pedro. Juan 21 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. ¿Les suena parecido el relato? ¿Cómo encontró Jesús la primera vez a Pedro? En algo súper similar, casi la misma escena. Él pescando toda la noche, volviendo de pescar y sin pescar nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Se repite el mismo milagro de cuando Él los encontró. El milagro, ¿cierto?, de la pesca milagrosa. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, le dijo: Pedro, es el Señor, es el Señor. Y me encanta Juan, así mi hermano Juanito, ¿cierto? Él me encanta, tan amoroso él, porque dice: el discípulo a quien Jesús amaba, que él hace referencia a sí mismo, porque él se dice a sí mismo que era el discípulo a quien Jesús amaba. Así que tú tienes que decirte: yo soy a quien Jesús amaba. Elizabeth, la discípula a quien Jesús amaba, ¿cierto? Se ponía él ese título y le dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, ¿cierto? Estaba desnudo, y se puso la ropa nuevamente y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como a 200 codos. Y me encanta esta escena porque es tan demostrativo como de quién es Pedro. Pedro tuvo una actitud muy loca, ¿cierto? Se da cuenta que es el Señor, se pone la ropa, se ciñe la ropa y se tira al agua. Yo creo que eso es como una demostración de su personalidad, ¿cierto? Y dice: y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed, y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, vemos esta escena, les repito, ¿cierto?, que Jesús los vuelve a encontrar tal cual como fue la primera vez que Él los encontró. Tal cual.
en el mismo, pescando en la misma situación, nuevamente con el mismo fracaso, entre comillas, de no haber pescado nada, ¿cierto? Y muchas veces cuando nosotros en nuestro caminar nos apartamos de Jesús, sucede tal cual esto. Suceden circunstancias que se vuelven a repetir en nuestra vida, circunstancias que habíamos superado y circunstancias que durante todo el trayecto que anduvimos junto a Jesús no volvieron, pero que al apartarnos de Él vuelven a suceder. Y pasó con este ejemplo, ¿cierto?, de la pesca milagrosa. Y este es ese ejemplo de decir que sin Jesús no somos nada. Sin Jesús y apartados de la vid, como dice él, nada podemos hacer, porque vemos que Pedro volvió a la misma posición y estaba en lo mismo de antes que conocer a Cristo. Y todo esto que él había vivido era como que ya casi no había existido y estaba nuevamente casi en la misma condición, casi, digo casi porque todo lo que vivió no se podía borrar, ¿cierto? Casi en la misma condición inicial con que él había conocido al Señor. Y también vemos esto, que en primera instancia los discípulos no reconocen quién era Jesús. Y así también nos pasa a nosotros, cuando nosotros perdemos la intimidad con el Señor, perdemos el estar cerca del Señor, dejamos de reconocerle, dejamos de reconocer su voz, dejamos de reconocer cuando Él está ahí, dejamos de reconocer su guía. Pero lo hermoso de Él es que el Señor no se ha ido a ninguna parte. El Señor siempre sigue estando allí. Y el Señor no le importó volver a ver a sus discípulos en la condición inicial, sino que simplemente vuelve a ellos, se acerca para que nuevamente ellos vivan un milagro. El Señor viene nuevamente a restaurarlos, para nuevamente sanarlos y nuevamente hacer un milagro en sus vidas. Así que no importa si tú estuviste apartado, no importa si ahora estás en la condición de alejamiento del Señor, pero el Señor vuelve a ti para decirte: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y vuelvo y vengo aquí para repetir el mismo milagro que necesitaste cuando recién me conociste. Aquí estoy dispuesto nuevamente a hacer el mismo milagro. Y me imagino que a Pedro, me lo imagino, dándose cuenta que es el Señor y que va a decir. Y Pedro tiene que haber estado allí pensando: Señor, ¿qué me va a decir? Me va a retar, me va a decir: te lo dije. Me va a reprender. No, el Señor está enojado conmigo, está enojado. No quiere nada conmigo. Y el Señor estaba allí, en ese corazón tan amoroso que nuestro Señor Jesús tiene. Y Él estaba allí preparándole, ¿cierto?, un pescadito, un pancito, preparándole un rico desayuno, para simplemente decir: vengan, coman. Pero Señor, coman tranquilos, aquí estoy, esperándolos para servirles, para estar con ustedes. Y ese es el corazón del Señor, que te está diciendo: aquí estoy, para servirte, para prepararte un rico desayuno, para estar contigo. Y continuando la historia en el verso 15, y estamos terminando, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Ahí estuvieron comiendo, ¿cierto? El Señor esperó que comieran ahí su desayuno y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo,
tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces vemos cómo el Señor restaura la vida de Pedro. Y yo siempre he pensado, y lo he leído también, debo decirlo en otros lugares, que el Señor Jesús le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas?, para restaurar las 3 veces en que Pedro lo había negado. Por eso él le pregunta, y creo que cuando Pedro dice, Pedro se entristeció, tal vez él pensó, el Señor me está preguntando 3 veces porque como lo negué no está convencido. Pero si finalmente el Señor conoce mi corazón y Él sabe, y Él lo dice, pero Señor, o sea, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Y cuando también preparaba esta palabra, yo pensaba que el Señor le pregunta también esto y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Entonces le dice, ok, entonces sígueme, porque Él restaura también ahí su llamado y le vuelve a decir otra vez, sígueme, ¿cierto? Para que nuevamente Él tomara la decisión de ser un seguidor de Jesús. Y el Señor también me revelaba esto, al decirle, Pedro, ¿me amas, me amas, me amas? Y pensaba en esto, que el amor es suficiente. El amor es suficiente. Y a veces nosotros nos hacemos tanto caldo de cabeza pensando, chuta, me falta esto, no tengo estas herramientas, no soy tan elocuente para hablar. Como decía Moisés, Señor, soy tartamudo, ¿cierto? No soy tan bonito, a lo mejor soy media gordito, soy media acá, no soy tan inteligente, a lo mejor me cuesta un poco tener tantas cosas y argumentos que ponemos porque pensamos que no tenemos las capacidades para ser y dar la talla, entre comillas, de un discípulo de Jesús. Pero el Señor le hizo solo una pregunta a Pedro, y era si él lo amaba. Y si tú amas al Señor, déjame decirte que el amor es suficiente. El amor es suficiente para que tú seas un extraordinario discípulo de Jesús. El Señor solo te pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Eso es suficiente. Y ahí, cierto, al llamarlo y decirle nuevamente, sígueme, Él restaura ese llamado y le da, ¿qué le da? Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. La primera, ¿cierto? El primer llamado sin ser conocedor de quién era realmente Jesús. Y este segundo llamado ya conociéndolo y sabiendo quién era su maestro. Quién era Jesús. Entonces, concluyendo, podemos decir que nos podemos identificar 100% con toda la historia de discípulo que tuvo Pedro. Y tal cual, ¿cierto? También fue o es con tu vida. Tal vez tú estás conociendo por primera vez al Señor, estás recién acercándote. Ten la actitud que tuvo Pedro al conocer al Señor, esa actitud de humildad, de obediencia, de reconocer su condición. Tal vez el Señor a ti te ha reprendido y te enojaste, y te fuiste enojado, te quisiste ir, te amurraste. Pero esa reprensión que no aceptaste te robó de 2 días después ver la misma gloria del Señor. El Señor hoy también te está diciendo a ti, vuelve, vuelve. Tal vez estás en el proceso de vivir la gloria de Dios, estás allí en la misma gloria del Señor. Pero el Señor te está diciendo hoy,
Satanás te ha pedido para zarandearme. Así que ese gozo que hoy tienes por estar en la gloria del Señor, que mañana no cambie cuando estés en la prueba. Porque el Señor va a estar rogando por ti para que tu fe no falte. Tal vez estás en el proceso en que has negado al Señor. Con tus actitudes, con tus palabras, tu corazón se ha apartado, ¿cierto? Y ya pensaste que no era tu camino. Pero el Señor una vez más te está diciendo, vuelve. ¿Me amas? Si me amas, vuelve. Es todo lo que necesitas. Yo no estoy enojado contigo. Yo no te quiero pegar. Yo no estoy con el palo ahí listo para azotarte. No, ese no es el corazón de nuestro Jesús. Ese no es. Y el amor es suficiente. Y el amor es el motor de todo. Y el amor será lo que te permitirá permanecer. Tal vez has perdido el propósito inicial con que el Señor te llamó, a ser pescadores de hombres. Y Él, en esta restauración que hizo a Pedro, Él nuevamente restaura su llamado y le dice, sígueme, sígueme. Hoy el Señor quiere restaurar ese llamado en tu vida y ese propósito inicial que Él le entregó también para ti. Y después vemos esto extraordinario, ya llegando al final, ¿cierto? Cuando Pedro, después de esta restauración que el Señor hizo en su vida, se volvió este gigante en el mundo espiritual. Y después que el Señor Jesús, ¿cierto?, asciende al cielo y desciende su Espíritu Santo, en el día del Pentecostés, Pedro es el primero que se levanta. El primero que se levanta. Y me emociona un poco esto, disculpen. Me emociona porque es tan hermoso el Señor. Como Pedro pensando allí en la barca que ya había vuelto a ser pescador, que ya no había nada más que hacer. Pero el Señor nuevamente llega a su encuentro. El Señor restaura su llamado. Y este mismo hombre que un tiempo atrás había negado al Señor, en el día del Pentecostés, se levanta a dar este primer discurso de evangelismo, donde la palabra dice que se convirtieron como 3,000. Entonces tú debes pensar y saber que no importa tu condición pasada, que no importa lo que has vivido. Obviamente, no importa en el sentido de que el Señor no te va a castigar por eso. Obviamente sí importa si has sufrido. Para el Señor tú eres importante. El Señor quiere que tú estés bien, que no estés en sufrimiento, que no estés en tristeza, que no estés en dolor. Porque el Señor también se preocupa de tu corazón. Y Él se preocupó en primer lugar de restaurar el corazón de Pedro, de restaurar su relación con Él y después de restaurar su propósito y su llamado para que Él se levantara y llegara a ser este hombre que por primera vez se levanta frente a una multitud lleno del Espíritu Santo y se convierten como 3,000. Así que yo quiero pedirte que ahora podamos orar y que puedas recibir esta palabra del Señor para tu vida. Y que déjame decirte que el Señor Jesús, nuestro Señor, te ama. Él te ama. Y Él con su amor quiere restaurar cualquier circunstancia que estés viviendo o que hayas vivido y que haya quedado esa herida en tu corazón. Así que les invito a cerrar sus ojos. Señor Jesús, te damos tantas gracias, Padre, por este tiempo. Tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Tantas gracias, Padre, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Oro por tus hijos, Señor. Oro por aquel que está pensando que el Señor no está enojado.
Oro por aquel que está pensando que perdió su llamado. Oro por aquel que está pensando que no es capaz de aguantar la reprensión y que se quiere ir. Oro por aquel que está recién conociendo al Señor. Padre, oro para que cual sea la necesidad de tus hijos, Señor, en este tiempo, ellos puedan volver su mirada a ti. Ellos puedan volverse a ti y ver que tú no estás allí con un garrote listo para darles en la cabeza, sino que estás esperándolos allí con un rico desayuno para hacerles cariño, para mimarlos, para abrazarlos, para decirles que nos ama, para decirles que si me amas, ese amor es suficiente. Ese amor es suficiente para seguir el llamado del Señor, para seguir siendo un discípulo y para seguir avanzando hacia la conquista, para que el día de mañana nos levantemos y te puedas levantar tal como Pedro, como un gigante en el mundo espiritual, lleno del Espíritu Santo, y cumplir el propósito de ser pescadores de hombres, que fue el propósito por el cual el Señor nos llamó. Declaramos, Señor, que este es un tiempo de restauración de llamados, de restauración de corazones, de restauración de vidas, de restauración de hijos tuyos, Señor. Gracias, porque tú, Señor, nos amas y porque a ti, Señor, te importa cómo está nuestro corazón. Gracias, Jesús, te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, queridos amigos, familia, nos vemos muy pronto. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y que Dios les bendiga mucho. Chao, chao.